Álvaro Aurane, muchas gracias por haber aceptado la invitación a venir a ser columnista de Punto de Partida. El agradecido soy yo, querido Pedro. Muchas gracias a vos, digamos, por esta invitación que me honra, además. Uno da por hecho a veces que todo el mundo nos conoce. Entonces yo le quiero contar un poco a la gente quién es Álvaro Aurane. Sos un defensor de la democracia, un militante del constitucionalismo, un enamorado de la República, del federalismo. Por eso, si estuviera el mismísimo Napoleón, me imagino a Álvaro Aurane diciéndole: general, estoy con Waterloo porque su pensamiento monárquico no me gusta. No, absolutamente. Si hubieses estado en el momento que luchaban los unitarios y federales, le hubiese dicho a Lavalle: usted apesta de olor a unitarismo y no le vamos a perdonar que lo haya mandado a fusilar a Dorrego en un corral. Ni más ni menos. Si hubiese sido de pronto contemporáneo con Alberdi, te hubieses hecho muy amigo, hubieses militado las ideas de Alberdi como lo haces hoy. Con toda la generación del 38, además, del 38. Con él, con Esteban Echeverría. Y me imagino de pronto que te encontrabas con Bernabé Arauz y también le hubieses dicho: Bernabé Arauz, yo voy a hacer que lo reconozcan como un héroe porque usted se jugó su prestigio, su cuero y su fortuna en la batalla de Tucumán y en la independencia americana. Así es, 25 de mayo de 1809, un año antes que la formación del primer gobierno criollo en Buenos Aires. Ya estaba él en el actual territorio de Bolivia, aquí en Sudamérica, emancipando. Y para finalizar, si hubiese sido contemporáneo de Filipo de Macedonia, cuando Filipo de Macedonia le dijo al mismísimo Aristóteles que quería que lo eduque a su hijo y le enseñó a pensar como un griego y a luchar como un bárbaro, me imagino a Álvaro también tomando clase con el mismísimo Aristóteles. Qué maravilloso hubiera sido, ¿no? Qué maravilloso. Y además lo veo a Álvaro acompañándolo a Alejandro Magno en los 4.000 kilómetros de conquista en Europa, Asia y África, pero como sos una persona extremadamente correcta, cuando él ya estaba en su lecho de muerte a los 32 años, recordemos, con esa fiebre, le dirías: Alejandro, extraordinario lo tuyo, pero hay algo que no perdono de tus conquistas: la violación de mujeres y la venta de mujeres como esclavas. Todo lo demás sí. Lo apruebo. Me gusta la modernidad. Ajá. Y me gusta el contrato que le propone la modernidad a los hombres de su tiempo, ¿no? Bien. Esto que vos decís: alergia a los poderes absolutos, división de los poderes en una república, igualdad, libertad y fraternidad. Por eso te sumás a este programa donde le vamos a hacer difícil la vida a los canallas de la política. Como corresponde. Hasta que la inteligencia artificial nos reemplace, así dicen. Ojalá ganemos esa partida. Ojalá. Bueno, vamos a hablar del Pacto de Mayo. Contá a la gente qué es el Pacto de Mayo, quiénes lo van a firmar, cuál es el beneficio que le trae a los argentinos. Bueno, ante todo, muchas gracias por la afectuosa presentación. Claro, de buena primera sorprende que le llamen pacto, ¿no? Pero ya vamos a ver qué son los pactos en nuestra historia, pero esto de pacto tiene muy poco. En el mejor de los casos, un pacto fiscal, ¿no? Antes que un pacto de refundación de la Argentina, como lo postula el oficialismo libertario y sus reproductores de contenidos, ¿no? en el país. En primer lugar, el grueso del pacto, el 90% del contenido del pacto, fue enunciado, establecido y enunciado por Javier Milei en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación el 1 de marzo de este año. Con lo cual, no hay tal cosa como un pacto. Lo que hay es la adhesión o no a los postulados que ha trazado el presidente de la Nación. Lo cual de pacto tiene muy poco, ¿no? Es decir, ¿qué estamos pactando? Que yo dispongo y ustedes adhieren. En segundo lugar,
el pacto está lleno de, no tanto como lleno, tiene un eminente contenido fiscal y económico, tiene un nulo contenido político e institucional, con lo cual, de nuevo, no hubieran ahorrado camino suscribiendo un pacto fiscal, tiene nula vocación porque este pacto sea refrendado por los ciudadanos de la Argentina, a diferencia de lo que de manera muy incipiente para la Argentina naciente de la década de 1820, 1830 y 1840, sí establecían los pactos de ese momento, ¿no? Es decir, los pactos históricos en la génesis de lo que va a ser la Argentina de la modernidad. Y en cuarto lugar, esta suerte de pacto fiscal está lleno de generalidades, de imprecisiones, de expresiones de deseo y de redundancia, ¿no? En términos de tropos literarios, de pleonasmos. El primer punto de este pacto, de hecho, habla de la inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Desde cuándo es violable, digamos, en el sistema del derecho positivo argentino? Para no irnos muy atrás en la historia, nos vamos hasta los inicios del gobierno anterior, del cuarto gobierno kirchnerista, con Alberto Fernández como presidente, cuando él emprende su divorcio con las clases medias y las clases altas que lo habían acompañado y decide intervenir y estatizar Vicentín, en nombre de esa vacía y en este caso ridícula invocación de soberanía que no se le caía de la boca al kirchnerismo. Pautaban que había que intervenir Vicentín y estatizarla sobre la base de la soberanía alimentaria. Vicentín producía alimento para ganado. Es decir, producía alimento balanceado sobre base de soja para alimentar cerdos. Digamos, ¿cuál soberanía? Salvo que legislemos para la soberanía alimentaria de los cerdos, digamos, no había mucha soberanía alimentaria ahí. Ahora, Vicentín estaba en quiebra. Por tanto, al expediente lo llevaba adelante un juez y la Constitución de la Nación prohíbe a los presidentes inmiscuirse en causas judiciales, ¿sí? Con lo cual nunca prosperó, porque la propiedad privada es inviolable. Habrá algunos gobiernos que lo acepten más o menos, pero con independencia de ello, querido Pedro, la justicia lo hace valer. La segunda cuestión es, bueno, realmente no puede uno, menos que esté de acuerdo con ella, ¿no? Es el innegociable equilibrio fiscal, ¿no? Hoy somos un país sin moneda como consecuencia de décadas de desequilibrio fiscal, ¿no? El tercer punto es la reducción del gasto público a niveles históricos, no sé esencialmente de cuál momento de la historia, pero ellos dicen que consuma solo el 25% del PBI. O sea que del 100% de la riqueza que se genera en la Argentina, solo un cuarto esté destinado al sostenimiento del Estado. Este punto me parece interesante, porque después vamos a sobrevenir con otros dos puntos que están más adelante respecto de esto. El cuarto punto es el único que logran introducir los gobernadores, más que de primera de cambio de último vagón, en las últimas horas. Ha habido reuniones el lunes y el martes con gobernadores, que lo único que han logrado colar es el artículo 4 del pacto, que habla de generar una escuela primaria y secundaria útil, que nos prepare para el futuro y que además tenga alfabetización completa. A ver, si hay algún distrito de la Argentina que se opone a ello, le cabe la intervención federal. El artículo 5 de la Constitución de Alberdi establece que la garantía del servicio educativo es indispensable para que la nación respete la autonomía de las provincias. Si no lo hace, si no tenés régimen municipal, si no tenés poder judicial independiente y no dictás una constitución representativa, republicana y federal y no garantizás el servicio de justicia, la nación tiene derecho a intervenirte por constitución. No porque apareció una ley en algún momento, por la constitución de la nación. Con lo cual, esa es una suerte de declaración de principios, pero para eso tenemos ministros de educación y secretarios de educación. Digamos, ¿por qué hay que poner un pacto que la escuela tiene que ser útil, que la alfabetización tiene que ser completa y que nos tiene que preparar para el futuro?
No debería ser el norte de las sucesivas burocracias provinciales y nacionales abocadas a la gestión educativa. El punto 5 tiene que ver con el punto 3, porque si vos vas a achicar el Estado para que solo consuma el 25 del PBI, también me tenés que bajar los impuestos. Si no, me estás currando, ¿no? Entonces, lo que propone es la baja de la presión fiscal. Con lo cual, este punto es redundante del anterior. Sí, claro que si vos me bajás el gasto público, me tenés que bajar los impuestos. El punto 6 es una cuestión con la que hay que tener mucho cuidado y respecto al cual debería haber mucha educación. Plantea la rediscusión de la coparticipación federal. Ahora, la coparticipación federal tiene dos niveles. Del que normalmente se habla, porque se ignora que hay un primer nivel, es del porcentaje de distribución de la plata para cada provincia. La secundaria. Esa es la secundaria. Entonces, siempre se aborta de la mano de la ignorancia del sistema coparticipable toda discusión, porque te dicen, bueno, para que una provincia reciba más plata, otra provincia tiene que recibir menos. Pero ahí viene la cuestión de la coparticipación primaria. Es el momento en el que cortamos la torta y decimos, este pedazo para la nación y este para las provincias. Con lo cual, la rediscusión de la coparticipación, ya que el Estado va a ser más chico, tiene que empezar porque la nación resigne puntos de la coparticipación federal en beneficio de las provincias, que son la primera trinchera que atiende las necesidades de los ciudadanos. La segunda cuestión es, ojo con la rediscusión secundaria, porque con la última ley de coparticipación, que es de 1988, la dicta Raúl Alfonsín, las 10 provincias del norte argentino reciben más riqueza que la que generan. Y las provincias de la Pampa húmeda, Santa Fe, Córdoba y la gigantesca Buenos Aires, reciben menos que la riqueza que producen. Porque había, de nuevo, federalismo. Y un principio solidario. Exacto, entonces a ustedes les sobra, bueno, vamos a darle unos puntitos más a las provincias a las que todo les falta. Con lo cual, guarda con abrir, digamos, guarda con cómo abrimos, y guarda con que si rediscutimos la primaria, si rediscutimos la secundaria, y cómo rediscutimos la secundaria, porque Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, tienen derecho a decir, che, establezcamos los porcentajes de distribución sobre la riqueza tributaria que genera cada uno de los distritos. Y ahí no va a haber tu tía. Claro. ¿No? El punto 7 es compromiso, dice compromiso de las provincias argentinas. Sí, yo creo que las de Chile no van a estar dispuestas, digamos, a hacerlo, ¿verdad? Compromiso de las provincias argentinas de avanzar con la explotación de recursos naturales del país. Reforma laboral moderna, dice el punto número 8. El punto número 9 dice reforma previsional que haga sostenible el sistema, que yo creo que, para decirlo en buen castellano, los que tengan 30 años de aporte serán jubilados del ANSES, los que no, porque han entrado en moratorias previsionales. Esto de que vos reunías 5 años, 10 años, te jubilaban igual y con la jubilación te descontaban un aporte todos los meses para completar los años que te faltan, van a pasar a ser beneficiarios de una suerte de pensión previsional estatal que no va a salir del dinero del ANSES. Atentos a esta cuestión. Finalmente, al punto 10 no lo entiendo, dice apertura del comercio internacional. ¿Y por qué lo tenés que charlar con las provincias si el comercio internacional es monopolio de la nación? Sí, es una decisión de la nación. Y además tenés el corset del Mercosur, a donde fuiste, firmaste y te comprometiste. Y a donde Milei ha decidido no ir ahora. Bien. ¿No? Entonces, bueno, esto a la vuelta de qué es lo que van a traer a las 23 horas del 8 de julio, del lunes 8 de julio, para la foto frente a la Casa Histórica. La verdad que tiene muy poco que ver con los pactos. Los pactos en la Argentina son tan trascendentes que están mencionados en el preámbulo de la Constitución. Claro, habla de los pactos preexistentes. ¿Sí? Los representantes del pueblo están reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad de su provincia y para dar cumplimiento a los pactos que existen esto. ¿Para qué? Para constituir la Unión Nacional. Lo primero que hacen, la historia, el primer elemento común de los pactos preexistentes, no tenemos tiempo, y esto no es una clase de historia, digamos, pero básicamente el Tratado Cuadrilátero,
el Pacto de Venegas, el Pacto Federal de 1831 y el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos de 1852. Después de la batalla de Cepeda. Exactamente. Estos pactos lo que sustancialmente hacen es abogar por la Unión Nacional. El Tratado Cuadrilátero, después de la batalla en la que Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes derrotan a las tropas unitarias de Buenos Aires. Consecuencia de él, el Pacto de Venegas, ¿no? Se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a armar, después de esto, un congreso en Córdoba, ya con la idea de empezar a dictar una constitución para generar un gobierno central. Pero no lo invitan al caudillo de Corrientes, así que eso deriva en otra guerra interprovincial de Corrientes en contra de Santa Fe y en contra de Córdoba. Hay invasiones de Ramírez concretamente que no logran cuajar, y entonces vos vas a tener que dictar sustancialmente el pacto federal ya para extinguir sustancialmente estas guerras, ¿no? Y para decir, 1831 ya está el rosismo en plenitud, y para decir, bueno, de acá salimos para convocar una Asamblea General Constituyente. Rosas, a quien no le conviene que una constitución le limite el poder, para eso él tiene la suma del poder, le hacen llamar de esa manera tan calamitosa en nuestra historia el restaurador de las leyes, una suerte de Moisés criollo, ¿no? Básicamente, bueno, lo que opera a partir de ahí es que este tratado va a empezar a funcionar como una suerte de constitución nacional, aunque nunca dictamos la propia, hasta que lo derroten a él, finalmente en Caseros, ¿no? Y lo elijan a Urquiza como el representante máximo, digamos, de los asuntos de gobierno de la Argentina, y Urquiza pone en vigencia plena el Pacto Federal y dice, ¿y la cláusula de la Asamblea General Constituyente? Vamos a dictar la Constitución a inspiración de Juan Bautista Alberdi. En todos esos pactos firma Buenos Aires. Incluso en el de 1852. Después no lo ratifica Buenos Aires, pero lo firma. Están las autoridades bonaerenses firmando cada uno de estos 4 pactos. Cuadrilátero Venegas, Federal de 1831 y el de San Nicolás de Arroyo. Acá no va a estar Buenos Aires. Acá no estamos hablando de constituir la Unión Nacional. El presidente básicamente execra y demoniza a los gobernadores que pueden legítimamente no estar de acuerdo. No solamente Kicillof, también Quintela. Sí. Bueno, Álvaro, quedó claro. Vamos a ver qué pasa y el próximo programa vamos a analizar qué ocurrió en Casa Histórica. Con una advertencia que charlábamos fuera de cámara, Pedro. 18 Brumario de Luis Bonaparte, de Karl Marx. La historia se repite, el problema es que la primera vez como tragedia y la segunda vez como farsa. Así es. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Nos vemos el próximo programa. Sí, señor. Y como dice la canción, por una noche como esta doy la vida. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles.